para nosotros la fase de diseño, que es donde definimos los requerimientos, esto es clave, ¿no? Porque cuando el negocio nos dice lo que quiere de este aplicativo, que lo haremos a medida, ¿no? Lo construiremos desde cero, es una hoja en blanco. eh, Nosotros en ese punto siempre pensamos cómo esto nos podría servir a otras empresas, ¿vale? Entonces, este, o sea, no consiste el proyecto en desarrollar y luego intentar adaptar. No, no, es en la fase de diseño, que todavía estamos pintando los procesos y pintando la arquitectura de los aplicativos, ¿no? Ya estamos pensando cómo podría esto servir a otras compañías. Innovation Takes Guts. Hablamos sobre empresas disrumpiendo sus propias industrias, innovación corporativa y corporate venturing. Un podcast by Vico que cuenta cómo las corporaciones revolucionan el sector digital. Con Bryce Comesaña, porque innovar no es para suicidas. No hacerlo, sí. Hola a todos, bienvenidos a otro episodio de Innovation Takes Guts. Hoy tenemos con nosotros a Borja López. ¿Qué tal, Borja? ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Encantado de estar por aquí. Muy buenos días, muchas gracias por venir a compartir tu experiencia con nosotros. Eres el CEO de CL Grupo Industrial. Antes de decirnos en qué consiste el grupo y cuál es tu rol dentro, cuéntanos un poco también, o sea, cómo fue tu trayectoria para llegar a esta posición, o sea, tu formación, un poco tu background. Vale, pues mi formación pues es ingeniería industrial y cuando terminé la carrera pues me surgió una oportunidad en una de las grandes consultoras y bueno, ahí que empecé sin saber muy bien lo que iba a hacer, ¿no? Y bueno, mi carrera profesional pues ha estado vinculada a las tecnologías de la información, a implantaciones de sistemas pues por todo el mundo básicamente y, y bueno, y después de 12 años me planteo ya moverme al cliente final, que es un término que usamos los consultores, ¿no? Mm. Normalmente, el moverse ya a empresas, ¿no? Y es así como llego ya al grupo, ¿no? Al CL Grupo Industrial, en principio como director de IT, como CEO de una de las empresas, y después de un año pues ya doy el salto a la corporación y me convierto en el CEO global del grupo. O sea, dices una de las empresas corporativo. Creo que CL Grupo Industrial es una de estas empresas que durante los últimos años estuvo creciendo mucho, pero mucho bajo el radar. Seguramente, o sea, es una de estas que hasta hace, o al menos en mi caso, que no la conocía hasta que se empezaron a publicar un par de noticias sobre el fundador ahora aproximadamente unos 2 años, año y medio y tal. Cuéntanos un poco todo este entramado, todas las patas, a dónde llega CL Grupo Industrial. Muy bien, pues bueno, nuestro grupo la verdad que tiene una historia por detrás, que es lo que realmente yo creo que Mm. hace especiales a las empresas, ¿no? Entonces, nuestro presidente y fundador, ¿no? del grupo, pues empezó en un pueblo de Badajoz que se llama Jerez de los Caballeros y allí, bueno, lanzó un negocio innovador en su día, ¿no? Que era la venta por catálogo de joyería, ¿vale? Entonces, este negocio empezó a crecer, se abrieron pues un montón de países por el mundo, ¿no? Y pues al final con este crecimiento lo que se decidió fue diversificar, ¿no? Entonces empezaron a abrir empresas, en principio integrando verticalmente toda la cadena de valor, como podían ser pues cartoneras, ¿no? Que hacían las cajas, que eran las que se utilizaban para enviar los pedidos a nuestros clientes, ¿vale? Pero poco a poco se empezaron a adquirir, ¿no? Un crecimiento inorgánico de empresas pues que no tenían ya mucho que ver con el core del negocio, ¿no? Como podían ser pues una distribuidora de gas o compra de empresas en el sector químico, ¿no? Entonces, durante 40 años o más de 40 años ha habido un crecimiento, pues la verdad, muy importante de la empresa. Actualmente, pues el grupo lo componen 27 plantas, ¿vale? Y estamos organizados en 6 divisiones, ¿vale? Que son básicamente, ¿no?
es el sector metalúrgico, ¿no? Lo que llamamos nosotros división acero, que es el más importante actualmente. Luego tenemos también energía, y estamos aquí muy vinculados a las energías renovables, ¿no? Tanto eólica como solar. Luego tenemos el papel y el cartón, otra división química que lo acabo de mencionar. Tenemos otra de plástico, que hacemos packaging en formato plástico. Y ya por último tenemos pues la división de consumo, ¿no? Que es donde está enmarcada pues la semilla de todo este grupo, ¿no? Que es el propio Christian Lay, ¿vale? Pero tenemos ahí también otras empresas que hacen cremas, que hacen joyería, etcétera, ¿vale? Y no lo he comentado, pero somos más de 3.000 empleados y bueno, es un grupo que no para de crecer, ¿vale? Tanto de forma orgánica como inorgánica, ¿no? También comprando compañías, que lo mencionabas antes. Efectivamente, sí. Aquí tenemos dos estrategias, ¿vale? La inorgánica, que es compra de empresas, normalmente empresas que ya conocemos, ¿no? De sectores que ya conocemos. Y segundo, sería pues crecer en nuestro propio core, ¿no? En nuestro propio business. Aquí, por ejemplo, comentaros que este año, vamos a abrir una cartonera también, una nueva cartonera que estamos ahora construyendo desde cero. O sea que efectivamente sí, tenemos esas dos estrategias de crecimiento. Y de 3.000 empleados, 6 divisiones, desde consumo hasta energía, ¿no? Que recoge un poco, o incluso, o sea, ramas más industriales que recojo como la fase más inicial de cualquier negocio, de cualquier producto en sí. ¿Cómo es ser CEO en esto, no? Porque tienes que tener una visión, o sea, muy diferente de energía, papel, consumo final. O sea, ¿cómo es cómo se define un poco el rol del CEO dentro de este grupo? Pues mira, yo creo que lo que espera la dirección de un CIO, ¿no? Aparte de, obviamente, ¿no? Las frases típicas que se suelen comentar, ¿no? De definir la estrategia a nivel de IT, etcétera, etcétera, yo creo es que seamos también buenos gestores eh, del coste, ¿no? Del coste que IT, en principio, para una compañía suponemos, ¿no? Es decir, nosotros o las empresas en general, ¿no? Necesitan una base tecnológica para funcionar. Esto es un hecho y cada vez se está haciendo más relevante, ¿vale? Pero también es nuestra responsabilidad aportar nuestro trabajo en el EBITDA de las empresas, ¿no? En la rentabilidad de las empresas. Entonces, ¿cómo podemos hacer esto? Pues yo creo que una de los puntos principales, por lo menos para nosotros, es que seamos eficientes, ¿vale? ¿Y cómo lo logramos en un grupo tan diversificado como el nuestro? Pues intentando estandarizar tecnología y procesos, ¿vale? Entonces, nosotros que tenemos 27 empresas y 6 sectores, si cada empresa tuviera unos sistemas de información diferentes a los de otra, ¿no? Pues para nosotros sería complicado a nivel de gestión y nos obligaría también a tener muchos recursos, ¿no? En nuestro departamento o subcontratar muchos trabajos afuera, ¿no? Nosotros lo que hemos procurado es generar un modelo, ¿vale? Lo llamamos el modelo corporativo de IT, que lo que supone es crear una plantilla a nivel de sistemas de información y de procesos, ¿vale? Que puede ser replicable en cualquier empresa, ¿vale? Por ponerte un ejemplo y esto aterrizarlo, que a veces queda un poco, si quieres, demasiado rimbombante, pero luego cuesta aterrizarlo, ¿no? Es decir, todas las empresas, por ejemplo, necesitan gestionar sus finanzas, ¿no? Necesitan gestionar también sus compras. Pues nosotros como estrategia hemos definido un único ERP para poder hacer esto, ¿vale? Entonces esto supone que a nivel de mantenimiento y evolutivos o implantación de nuevas herramientas, pues lo tenemos todo centralizado en ciertas personas de nuestro equipo IT, ¿vale? Entonces no permitimos que las empresas utilicen sistemas de compras o de finanzas pues no alineados con la política del grupo, por poner un ejemplo, ¿vale? Y esto, desde el punto de vista del negocio, ¿es beneficioso o es demasiado restrictivo? Pues mira, en nuestro caso, porque esto también depende un poco de la estrategia de cada empresa, ¿no? En nuestro caso es beneficioso porque el unificar los sistemas de información nos ha permitido también a nivel del corporativo eh, gestionar
todos estos procesos corporativos con las mismas personas. Es decir, imaginaros que ahora nosotros compramos una nueva compañía, ¿no? Y no tiene los sistemas de información corporativos. Pues entonces, esto pasaría a un proceso, ¿no? Esta empresa entraría en un programa de transformación digital en el que instalaríamos todos estos sistemas corporativos que acabo de mencionar, ¿no? Entonces, a partir de ahí, esta empresa podrá ser más eficiente también porque desde la corporación podremos gestionar sus finanzas y sus compras, ¿vale? Es cierto que habrá ciertos roles que estarán ubicados en la propia compañía, pero será más eficiente porque ya hay personas y tenemos procesos automatizados que permiten que ciertos procesos pues, se hagan directamente desde central. Entonces, no tendrá esos costes asociados en sus departamentos de administración, ¿vale? Y será más eficiente a nivel, si quieres, de mercado, ¿no? Entonces, por eso nosotros apostamos mucho por estandarizar procesos en todas las áreas de la compañía, ¿eh? Os he mencionado compras y finanzas, pero bueno, nos podríamos ir a cualquier área de la empresa. Cualquiera de ellas en las que implica al final cierta gestión de información, que serán todas, ¿no? Tratar de estandarizar ese proceso de adquisición de datos y de tratado también de los mismos, ¿no? Porque va a pasar algo con ellos, pues que sea un procedimiento estándar, ¿no? ¿Cómo es? O sea, te comentabas antes que tenías que esto os permitía tener un equipo controlado que sirviese para mantener todo esto. ¿Cómo está construido tu equipo a día de hoy? Ujú. Vale, a ver, sí, yo lo que quiero comentar aquí también es que las empresas en general tendemos a especializar a los recursos, ¿vale? Lo que estamos viviendo ahora es que cada vez hay más tecnologías, ¿vale? Y son tecnologías de nicho, ¿vale? Antes quizás una persona que supiera SAP te podía gestionar prácticamente todos los módulos de SAP, ¿no? Pero es que lo que estamos viendo ahora, que las empresas que realmente lo hacen bien son los que también tienen procesos muy especializados en los sistemas de información, ¿vale? O sea, si al final implantamos lo mismo que tiene nuestro vecino, pues las ventajas competitivas quizás sea complicado de verlas, ¿no? Al menos a través de los sistemas de información. Entonces, por lo que nosotros apostamos es por, obviamente, podemos tener sistemas paquetizados, como pueden ser un SAP o un Salesforce o algún sistema como Oracle, etcétera, ¿vale? Pero dentro de estos sistemas también tú puedes generar unas ventajas competitivas a través de pues unas configuraciones de estos sistemas pues muy determinadas, ¿vale? Entonces esto es lo que nos está obligando a nosotros dentro del equipo es a especializar los recursos dentro o por tecnología, si quieres, ¿no? Entonces, nosotros en nuestro caso tenemos tres grandes bloques, ¿vale? En los que englobamos a nuestras personas, a nuestros colaboradores, que son aplicación, infraestructura y ciberseguridad, ¿vale? Y dentro de aplicación, lo que tenemos es recursos especializados en sistemas ERP, que pueden ser Salesforce, que pueden ser SAP, etcétera. Luego tenemos personas que están ya trabajando en tecnologías como .NET, que son pues unos frameworks que nos permiten desarrollar aplicativos a medida, ¿vale? Son aplicativos a medida, pero en nuestro caso siempre intentamos ver su uso corporativo, ¿vale? Es decir, que si una compañía nos pide un sistema de planificación de la producción en el que no existe una herramienta paquetizada que cumple nuestras demandas, ¿vale? Lo desarrollamos, pero siempre intentando luego implantarlo en el resto de las compañías, ¿vale? Esta es nuestra visión. Y luego dentro del equipo de aplicación, ahora también estamos lanzando pues todo lo que tiene que ver con la automatización, ¿no? Automatización, pero llevada ya a, a lo que ahora se denomina la hiperautomatización, que no es solo la robotización de los procesos, sino que además queremos o estamos intentando ya incluir pues algoritmos de inteligencia artificial y machine learning, ¿no? Para que ciertos procesos automatizados ya no solo dependan de que el proceso sea muy estándar, sino que si hay que tomar una decisión lo pueda incluso tomar la máquina, ¿vale? Eso en el área de aplicación. Em, bueno, en la aplicación barra dato, ahí lo que tenemos también es un equipo específico del dato, ¿no? Que tenemos unas cuantas personas que trabajan en
en el procesamiento del dato, en la creación de unos cuadros de mando corporativos también, o sea, que nos ocurre en nuestro grupo, como os he contado, ¿no? Que somos muy diversos, pero sí que a nivel de cuadros de mando queremos que tengan todos pues la misma pinta. Es decir, al final una empresa se mide por los mismos indicadores, ¿no? Da igual que fabriques, pues no sé, plástico, que fabriques vigas de acero, ¿no? Entonces, ahí lo que hemos también lanzado es un proyecto de estandarización de indicadores, ¿vale? Y este equipo lo que está haciendo es precisamente eso, ¿no? Estandarizar el dato en toda la compañía. Y luego ya tenemos los equipos más de infraestructura, ¿vale? Más, si queréis, la parte más técnica de la compañía. Y luego ciber, que bueno, ya sabéis que con esto tenemos que convivir. Cada vez, como todas las empresas, ¿no? Yo creo que invertimos más y más en ciberseguridad, pero bueno, nunca está de más tener a la empresa concienciada porque, como ya sabéis, y no sé si lo habéis comentado en algunos pods anteriores, pero digamos que el eslabón más débil de la cadena es el humano, ¿no? Es por donde nos entran las amenazas. Y al final, además de lo que es implantar tecnologías, ¿no? Que nos permitan detectar todas estas amenazas, pues tenemos que estar muy encima de la organización para que no pinchen donde no deben, ¿no? Que solemos decir. Bien. Creo que has tocado muchos puntos interesantes ahora, ya solo definiendo al equipo. Me parece interesante la parte que comentas del equipo de .NET que desarrolla estos aplicativos internos y que tratáis de productizarlos, ¿no? En cierta medida. ¿Cómo hacéis este proceso para poder llegar a ser suficientemente resolutivos con la compañía que lo demanda, ¿no? Que levanta la mano y al mismo tiempo también ser capaces de estandarizarlo? Porque al final, o sea, estáis construyendo un producto, ¿no? O sea, ad hoc, pero o sea, sería algo incluso que podríais llegar a comercializar a terceros, ¿no? En algún caso, o sea, porque cumplirás casos de uso que pueden aplicarse a otros. Incluso, bueno, Ujú, otra de vuestras 27 compañías, ¿no? Que es lo que comentabas. ujú. Sí, no, sí, comentar aquí que nosotros hemos trabajado en los últimos años o hemos incidido mucho en la metodología de proyectos, ¿no? Lo que sí hemos visto es que hay un alto grado de proyectos que fracasan, ¿no? En las empresas, ¿no? Y para mí fracasar no significa que haya sido bueno, que no haya salido el proyecto a la luz. No, no, no. Para mí un fracaso es pues que el proyecto lo arranquemos tarde o que el proyecto se nos vaya de horas, ¿no? O de coste. O que el proyecto no cumpla con las expectativas del negocio en la entrega. O sea, todo esto para mí es que el proyecto fracase, ¿no? Entonces, en los últimos años hemos incidido mucho en desarrollar una metodología, ¿vale? Una metodología que se acerca mucho, si queréis, a lo que las consultoras, las grandes consultoras hacen, ¿no? Y básicamente nosotros, cuando lanzamos un proyecto de este tipo, pues siempre obligamos a que haya tres partes involucradas, ¿vale? Una es el negocio, ¿vale? La empresa, la planta que nos está pidiendo el proyecto. Dos sería el equipo de excelencia de procesos, ¿vale? Que nosotros lo llamamos mejora continua. Y tercero, el equipo de IT, ¿vale? O sea, si en el proyecto no tenemos esas tres patas, nosotros ya por defecto, nuestra metodología nos dice que el proyecto no puede arrancar, ¿vale? Hay veces que no, hay mucha prisa y tal, pero el negocio no pone un recurso. Pues entonces el proyecto fracasará, seguro, ¿vale? Porque si no tenemos dedicación de las personas que realmente saben y del proceso, pues esto no cuajará, ¿vale? Entonces sí que quería comentar esto porque seguro que hay empresas, ¿no? Que se ven reflejadas en esto que digo, Mm. que hay muchos proyectos, pues eso, que nunca llegan a ver la luz o cuando la ven cuesta, ¿no? Que traccionen dentro de la compañía por este motivo, ¿no? Porque si no hay compromiso por estas tres partes, pues cuesta que el proyecto al final arranque, ¿no? Entonces, una vez que tenemos estos ingredientes, ¿no? Estos recursos dedicados, ¿no? Y además sponsorizados por o bien el director general o bien algún director corporativo, pues entonces sí que estamos en disposición de lanzarlo, ¿no? Para nosotros, la fase de diseño, que es donde definimos los requerimientos, esto es clave, ¿no? Porque cuando el negocio nos dice lo que quiere de este aplicativo, que lo haremos a medida, ¿no? Lo construiremos desde cero, es una hoja en blanco. eh, Nosotros en ese punto siempre pensamos cómo esto nos podría servir a otras empresas, ¿vale? Entonces, este, o sea, no consiste el proyecto en desarrollar y luego intentar adaptar. No, no, es
en la fase de diseño, que todavía estamos pintando los procesos y pintando la arquitectura de los aplicativos, ¿no? Ya estamos pensando cómo podría esto servir a otras compañías. Incluso nos ha ocurrido que en ciertos proyectos invitamos a otros usuarios clave de ese área, imaginaros mantenimiento, ¿no? Pues decimos, oye, ¿por qué no? Podemos invitar a otros responsables de mantenimiento de otras plantas, porque si esto realmente luego es aprovechable para otras plantas, pues que involucrarlos desde el minuto uno, ¿no? Entonces, esto tiene dos ventajas, ¿no? Uno, en el futuro hacer rollouts o despliegues mucho más rápidos a otras compañías, ¿vale? Y punto dos, estas personas que involucras desde una fase temprana del proyecto, luego se convierten, entre comillas, en embajadores de ese proyecto dentro de la compañía, ¿no? Porque la mayor barrera que nosotros encontramos en las empresas para implantar proyectos son las propias personas, lo que los anglosajones denominan la gestión del cambio, ¿no? Que sí que querría decir que en España, ¿no? o en países latinos, pues se le da poca importancia a la gestión del cambio, pero luego nos damos cuenta que muchos proyectos no llegan a implantarse por esas barreras, ¿no? Que encontramos en las plantas, ¿no? Por eso, cuanto antes involucremos a la planta en el proyecto, pues esto será seguro un motivo de éxito del proyecto, ¿no? Entonces, ejecutamos el proyecto y siempre como pensamos en poder implantarlo, en poder desplegarlo en otras plantas, pues esto nos supondrá que cuando hacemos rollouts, pues lo haremos más rápido, ¿no? Porque ya estamos también diseñando la aplicación, paquetizándola en módulos, ¿no? Para que seamos luego mucho más rápidos desplegando. Claro, o sea, desde el principio, o sea, involucrar a las otras compañías ya te hace, o sea, estar preparado para poder hacer ese rollout hacia ellos o para abstraer. Pero esto os mete en complejidad a la hora, por ejemplo, de hacer estas pruebas de concepto, porque le estás metiendo un poco más como de burocracia o más personas involucradas en la conceptualización de ese MVP, por así decirlo, ¿no? O sea, o esa primera entrega de valor, ¿os frena o no os frena esto? A ver, sí que es cierto que puede hacer que esa fase de diseño sea un poquito más larga, eso indudablemente, ¿no? Pero yo creo que el tiempo que invertimos en las fases de análisis y diseño, ¿vale? Luego realmente nos va a permitir acelerar el resto de las fases, ¿no? Tanto de construcción como de despliegue futuras, ¿no? Entonces, yo creo que esa es otra lección aprendida que nosotros tenemos es, oye, dedica más tiempo a diseñar y analizar, ¿vale? Aunque haya prisas, ¿no? Del negocio, de que, oye, que necesito esto para allá y tal. Pero es tiempo bien invertido, ¿no? Porque los que nos dedicamos un poco a la tecnología sabemos que los cambios en la fase de análisis y diseño, pues prácticamente se hacen sin coste. Es decir, Ujú. lo haces en papel o en Excel, en PowerPoint, estás diseñando, ¿no? Ahora, cuando ya te piden un cambio durante la fase de construcción, ¿no? Nosotros trabajamos en metodología Agile, entonces tenemos lo que llamamos las demos, ¿no? Las sesiones demo en las que a medida que vamos desarrollando, construyendo y finalizando sprints, le enseñamos al negocio lo que hemos hecho, ¿no? Entonces, los cambios que nos piden durante la fase de construcción, pues ya eso sí que tiene un coste. Eso sí que tiene un coste. Los cambios que nos piden ya en la fase de UAT, ¿no? De las sesiones de aceptación de usuario, eso cuesta aún más todavía, porque ya tienes el aplicativo prácticamente construido. Si te piden un cambio importante que afecta al core, pues puede retrasar el proyecto semanas, ¿no? Pero ya un cambio, cuando estás en producción, pues esto es fatal, ¿no? Porque el aplicativo está funcionando, pero el usuario no está a gusto, te ha pedido otra cosa. Entonces, nosotros creemos que donde realmente hay que invertir el tiempo y el cerebro, y permíteme utilizar esta expresión, es en las fases iniciales del proyecto, ¿no? Esto es lo que realmente hace que pensemos de manera estratégica, ¿no? A la hora de construir las aplicaciones. Hmm. O sea, estoy bastante alineado con esto, ¿no? O sea, que en el mundo más startupero se suele decir lo de lánzalo rápido, ¿no? O sea, pero aquí el lanzar rápido seguramente sea no tener esa aplicación, sino tener ese PowerPoint con ese esquema que decías, ¿no? Y decir, oye, esto así es como lo vamos a hacer, ¿no? O este prototipo, o sea, o este Excel es como, estas son las columnas que va a tener, o sea, o los campos que tú vas a poder tener y tal. ¿Te parecen bien? ¿No te parecen bien? Esto es, al final tienes un usuario ya
que es el que te está reclamando un poco esa solución, o sea, el que tiene el problema y como el que puedes empezar a construir. Entonces, al final, aquí sí que estáis lanzando rápido, iterando y con coste muy, muy bajo, ¿no? Pero hablas, Sí, hablas sí, de... quería añadir, perdona, que has dicho, has mencionado tú el minuto producto ideal y me parece súper interesante ese concepto porque es el que usamos nosotros en CL Grupo Industrial. Nosotros intentamos que los proyectos no duren más de 2, 3 meses, ¿vale? Vale. Y son mínimos, son MPVs, siempre, ¿vale? Si hay un proyecto que nosotros lo estimamos y si nos va más de 3 meses, requiere aprobación. Es decir, lo tenemos que escalar y decir, oye, cuidado, que vamos a hacer un proyecto que se escapa de un MPV, ¿vale? ¿Por qué hacemos esto? Porque a lo largo de nuestra historia tenemos demostrado que proyectos que duran más de 3 meses, ¿vale? Se retrasan siempre, siempre, porque requieren un grado de complejidad grande y al final por A o por B se nos retrasa. Entonces genera pues eso, desconfianza en el negocio, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, me parece un concepto muy interesante el que has mencionado. O sea, incluso nosotros las empresas ya estamos trabajando con esa mentalidad startupera, es decir, hacemos MPVs y luego sí, luego habrá fase 2, fase 3, fase 4, fase N, ¿no? O sea, quizás el proyecto si se usa o es aplicativo, pues siempre estará en modo mejora continua, ¿no? Pero en las empresas no nos podemos permitir el lujo de tardar más de 6 meses en hacer un proyecto porque estamos ahora en un mercado súper incierto, súper cambiante y si el negocio te pide algo, quizás a los 6 meses ya no lo necesite porque el mercado ha cambiado, ¿vale? Entonces, esto yo creo que ha sido otro cambio que desde el COVID hemos incorporado y sí que quería mencionarlo porque efectivamente, como tú bien dices, debemos trabajar con el concepto de MPV. Y, y mencionas aquí coste y aprobación y tal. ¿Cómo se estructura esto dentro del grupo? O sea, es con las 27 compañías, ¿no? Es un coste general que se reparte, o sea, vuestro departamento, ¿eh? O sea, que se reparte como un budget para cada una de ellas y tienen barra libre por cada una de las necesidades o si os piden un proyecto, esto tienen que pagarlo y sale directamente de su P&L. ¿Cómo lo estructuráis esto? Vale, voy a intentar describirlo porque aquí hay harina, ¿eh? Lo haré brevemente. A ver, nosotros trabajamos con planes de transformación digital, ¿vale? Es decir, nosotros en el Q4, de hecho ahora acabamos de terminar el plan de transformación digital 2024, ¿no? Nosotros en el Q4 del año nos juntamos con las plantas, con las direcciones de las plantas, ¿no? Y afloramos proyectos, ¿vale? Que van a tener alto impacto en la compañía, ¿vale? Es decir, alto impacto o por lo menos que van a tener un impacto en la cuenta de resultados de cada una de las plantas, ¿vale? Estos proyectos, se hace un ranking con estos proyectos y los pasamos por una herramienta que le llamamos la matriz esfuerzo-impacto, ¿vale? Entonces, en esta matriz, que tiene pues, en el eje de las X, si queréis, ¿no? Ahí tendría el coste y en el eje de las Y pues, tendría el impacto. Entonces, se dividen todos los proyectos que se plantean para el Plan de Transformación Digital 2024 en 4 cuadrantes, ¿vale? Entonces, los que tienen poco coste y coste, entendemos por coste horas internas, ¿vale? Horas internas y potencialmente horas externas si tenemos que subcontratar ciertos trabajos, ¿vale? Pero el coste nosotros lo calculamos, hacemos una estimación y en base a eso clasificamos los proyectos, ¿no? Entonces, los proyectos con bajo coste y alto impacto, esos son quick wins, ¿no? Estos son los proyectos que denominamos Aldo ya, ¿no? Los que primero priorizamos en nuestro plan de transformación digital, ¿no? O sea, Q1 va de Luego esto, ¿no? tenemos, O sea, ¿eh? Q1 va de coger, digo que ahora en Correcto, Q1 24 lo que vais a correcto. tener es, o sea, todos los quick wins que tenemos del año anterior que hemos ido recopilando, construyámoslos y pongámoslos ya, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Luego tenemos proyectos de alto impacto y alto coste, es decir, son proyectos de calado que son pues, grandes implantaciones, cosas de estas, ¿vale? Y estos obviamente, estos sí que pueden tener duración, os decía antes, de más de 3 meses, ¿vale? Aunque los faseamos, ¿vale? Pero son proyectos que pues, podría ser una implantación, no sé cómo deciros, ¿no? Una implantación de un SAP, por ejemplo, ¿no? Que normalmente se va más de 3 meses. Puede ser también la implantación de un sistema logístico, ¿vale? Que esto se puede ir 6 meses también, ¿no? Aunque lo faseemos. Pero son proyectos ya de calado, ¿no? Que exige incluso su contrataciones a consultoras externas, ¿vale? Luego tenemos proyectos
que tienen alto coste y poco impacto. Entonces, estos los evitamos. O sea, los analizamos e intentamos, pues, no hacerlos, ¿vale? Porque decimos, oye, vamos a invertir muchas horas y luego, ¿para qué? Si el negocio tampoco se va a ver especialmente beneficiado. Pero sí que es cierto que a nivel de IT, pues pueden ser proyectos del tipo migraciones, porque ya, no sé, estás en servidores anticuados o estás en lenguajes de programación que necesitas cambiarlos, etcétera, ¿no? Pero normalmente a nivel de negocio estos proyectos los excluimos, ¿vale? No merece la pena gastar tiempo aquí. Y luego tenemos pues esos pequeños proyectos que generan un impacto reducido, pero pueden ser importantes también para la organización, ¿vale? Entonces, en base a esta matriz es como nosotros trabajamos, ¿vale? Y luego, a nivel de costes, ¿cómo lo planteamos? Es que nosotros trabajamos con una herramienta de gestión de proyectos, ¿vale? Bueno, si queréis os la digo, que es Jira, ¿vale? Y Jira lo usamos tanto para la gestión de proyectos como Service Desk, ¿vale? Lo tenemos todo embebido en la misma aplicación. Entonces, las horas que incurrimos en proyectos, ¿vale? Nuestros equipos todos los días antes de irse a casa, pues imputan esas horas a los proyectos y luego mensualmente nosotros refacturamos esas horas, ¿vale? Con un coste que hemos definido a nivel proyecto, también depende un poco del nivel de la persona, ¿no? No es lo mismo igual un programador junior que un consultor senior dentro de la organización, pero nosotros eso luego se lo refacturamos a las empresas y en esa refacturación les proporcionamos todo el detalle, ¿vale? Entonces, ellos saben qué proyectos vamos a ejecutar nosotros a principios de año, porque se lo compartimos. Le decimos, oye, este es tu plan de transformación digital de tu planta, y luego les vamos facturando en base a esos trabajos. O sea, somos completamente transparentes, pero a todos los efectos, nuestro departamento trabaja como una consultora interna, ¿vale? Y, y esto, o sea, para el negocio, entiendo que entra dentro de vuestra parte de estandarización o sea, de controlar toda la gestión de la información de la compañía, pero puede llegar a darse casos donde sea más competitivo tener a un tercero que tenerlos a vosotros. No pueden hacerlo esto, entiendo. Si la empresa quiere subcontratar algún trabajo relacionado con IT, pues siempre pues esto requiere un análisis y una aprobación, ¿vale? ¿En qué momentos podemos subcontratar? Yo creo que hay dos motivos, ¿no? Uno, que nosotros no tengamos las skills, ¿no? Ujú. Que nuestro equipo no sepa de un módulo o de una tecnología en concreto. Entonces eso puede ser planteable. Y punto dos, pues que estemos ahora dedicados a proyectos de alto impacto, lo que hablábamos, ¿no? Proyectos de alto impacto y se requiera algún trabajo pues que nosotros ahora mismo no tenemos la capacidad, ¿no? Porque no estamos centrados en otras cosas, ¿no? En esos casos, pues también lo podríamos llegar a plantear. Eso no hay ningún problema, ¿eh? O sea, trabajamos con varias consultoras, pero siempre, ya te digo, ¿eh? No es... Hay un análisis por detrás, y un business case, porque a veces es preferible esperar 2 meses y que lo hagan nuestros recursos, cuyo coste hora pues va a ser bastante más barato que el coste externo, ¿no? No, pero aquí, o sea, quiero decir que por lo general, ¿no? Y depende, o sea, un poco también, o sea, de cómo tengas configurado, o sea, o de las skills que tengan los directores de cada uno de los negocios, ¿no? Pero eso es lo de, joder, pero esto o sea, esto se hace en 2 semanas, ¿no? O sea, o esto se hace en tal, ¿no? Esto es relativamente rápido o es muy sencillo y va a tener mucho impacto y que igual no coincide con la estimación que tú puedes estar haciendo, ¿no? Y entiendo que aquí habrá un montón de proveedores externos que estarán atacando a estas 27 compañías de, oye, yo te voy a ayudar a hacer esto y esto lo podemos hacer de esta forma y tal, y que tendrás que lidiar también con esto, ¿no? Seguramente o sea, al de finanzas o al de otra de las direcciones generales del corporativo, ¿no? De otros departamentos de corporativo, no pase esto porque es como, bueno, o sea, es decir, o sea, yo tengo que hacer mis facturas contigo y no me queda otra, ¿no? No voy a buscar un asesor externo para que me ayude a hacer mis liquidaciones de IVA, pero con los departamentos más de tecnología esto suele pasar mucho, ¿no? O sea, se suele como... Se trata de piratear un poco más aquí, ¿no? El proceso Ujú. interno que puedas tener. Sí, es cierto, pero en nuestro caso, nosotros también tenemos dentro del equipo unas personas que los llamamos los leads IT por división, ¿vale? Son Vale. personas que están
son como unas directores IT, si quieres, ¿vale? Que están encima de cada una de las divisiones. Entonces, cuando hay una necesidad de este tipo, ¿vale? Se informa directamente a esta persona, con lo cual esta persona estará al corriente, ¿no? Y tendrá que valorar si lo vamos a hacer internamente o trasladar ese requerimiento al exterior, ¿no? Pero sí que te diré que a pesar de que eso antes se daba, esto ya yo creo que lo hemos erradicado, porque hay un punto que nos preocupa mucho a nosotros, ¿no? Y vuelvo a la ciberseguridad, ¿no? O sea, si la planta subcontrata un trabajo, ya sea de aplicación o de infraestructura dentro de la planta sin nuestro conocimiento, puede haber un riesgo importante también de ciberseguridad. Es decir, si un aplicativo no está bien construido, no ha tenido en cuenta esas políticas, ¿no? De desarrollo seguro, ¿no? Y hay un agujero, ¿no? En esa aplicación, pues bueno, podemos tener riesgo de que nos entren. Y a nivel de infraestructura lo mismo. Si una empresa se subcontrata a una empresa, ¿vale? Que no es experta dentro de lo que llamamos OT, ¿no? De las operaciones de infraestructura dentro de la planta y no gestiona el proyecto como debe, pues podemos tener también riesgo de que nos entren por ahí amenazas, ¿no? Entonces, nosotros también ahora, no te diría quizá tanto como excusa, ¿no? Pero sí que nos ayuda el área de ciberseguridad a poner esa serie de límites, ¿no? A las subcontrataciones sin nuestro consentimiento, ¿vale? ¿Cómo veis? Pues esto es un caso claro, ¿no? El decir, oye, es que tú puedes tener una amenaza en tu planta y que te paralicen los sistemas y que puedas dejar de producir, servir o que pierdas incluso toda la información y no tengas... y aquí en ese momento sí que dirás, ostras, la ciberseguridad sí que me importaba, ¿no? O pensaba que esto no me afectaba hasta que de repente ya no puedo operar. ¿Cómo es un poco vuestro proceso, o sea, desde el equipo de ciberseguridad para tratar de concienciar a los equipos y a las 27 compañías? Sí, a ver, nosotros trabajamos en el marco NIST, ¿vale? Y ahí obviamente realizamos campañas de concienciación todos los años, ¿vale? También tenemos una herramienta que simula phishing, ¿vale? Y bueno, lamentablemente, pues tenemos personas que siempre caen, ¿vale? Son en las que nos focalizamos también en estas formaciones y concienciación. O sea, es decir, trabajamos por un lado, en la concienciación y por otro lado, claro, hemos invertido, ¿no? Hemos contratado un SIEM de primer nivel, ¿vale? Al que hemos conectado todas nuestras herramientas de seguridad para poder tener pues una mejor gestión de alarmas, ¿no? Y de alertas, ¿no? Porque lo que nos ha pasado, que entiendo que muchas empresas también han tenido ese problema, es que a medida que vas contratando herramientas de ciberseguridad, ¿no? Pues tienes más alertas que gestionar y llega un punto que se hace esto, bueno, imposible, ¿no? Porque ya tienes recursos que lo único que hacen es ver las alertas, si son falsas alarmas, si realmente hay algo por detrás que hay que gestionar, etcétera, ¿no? Entonces, nosotros estamos ahora o hemos optado por meter ahí una pieza importante, ¿no? Es el SIEM de Splunk en concreto, ¿vale? Y hemos conectado, como te decía, ¿no? Todas nuestras herramientas eh, a este SIEM, ¿vale? Y lo que nos está ayudando es también pues eso, a llevar, a ser más eficientes también en nuestro tiempo dentro del área de ciberseguridad, ¿no? Y por otro, en lo que estamos trabajando también muy intensivamente desde hace un par de años es en los disaster recoveries, ¿no? Es decir, oye, asumimos que sí, que tenemos unas medidas de protección fantásticas, pero bueno, todos somos susceptibles de que algo pueda entrar, ¿no? Entonces, en ese caso, pues cómo nuestros equipos pueden oye, en caso de que haya una amenaza ya que está dentro, ¿no? de nuestra infraestructura, pues cómo podemos aislarla, cómo podemos levantar pues, copias de seguridad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, a ver, la ciberseguridad en nuestras plantas nos preocupa muchísimo porque también es cierto que se subcontratan trabajos del tipo ingeniería eléctrica, ¿vale? Por decirte algo, y te viene un externo y te pincha un PLC, ¿vale? Con un USB que a saber qué tiene ahí dentro, ¿no? Entonces, eso sería más la parte de operación de OT, ¿vale? No es que se haya subcontratado a una empresa de IT, ni mucho menos, pero las amenazas pueden venir por otros departamentos de la empresa, ¿no?
Entonces esto pues nos preocupa mucho porque claro, que una de nuestras compañías industriales se pare un día, ¿vale? O 2 días, pues supone un montón de euros, ¿no? Que no a nivel, si quieres, ¿no? De que se pare la producción, de que no se puedan facturar pues los camiones que expedimos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, si vamos a nuestras fábricas más grandes y vemos las facturaciones que por día, pues decimos, mira, en un día que se pare la planta, pues el riesgo es este, ¿no? O sea, ya lo podemos cuantificar y visibilizar a la dirección para que entiendan pues que la ciberseguridad no es una broma, ¿no? Hmm. Y que tenemos que estar súper encima a todos los niveles de la compañía. No, y es lo que dices, ¿no? O sea, que un técnico con un USB infectado que ni siquiera lo sabe, seguramente, o sea, es decir, o sea, que no tiene por qué haber tampoco mala fe en esto, pero de repente te tira abajo todos los PLCs de la fábrica porque se conecta a la red en la que están conectados y te para una fundición que tarda no sé cuántas horas en volver a arrancar o lo que sea, y esto es muchísimo, muchísimo dinero, ¿no? Y entiendo que al final aquí el reto va más de hacer ver a los directores de presupuesto en cierta medida que tienen que invertir en esto y que esto es un activo que te protege respecto a riesgos que pueden pasar, ¿no? Ujú. Efectivamente. Comentabas también que en tu equipo tenéis una parte de gente de datos, ¿no? Y cuando hablamos la primera vez me mencionabas una frase que la verdad es que me marcó bastante, que es la de, para mí que esté en un Excel es igual a que esté como anotado en una hoja con un lápiz, ¿no? Es decir, todos los Excel, estos que nos montamos nosotros de reporting interno y para ver nuestras métricas, etcétera. ¿Qué estáis trabajando desde el punto de vista de los datos y cómo lo Ujú. abarcas tú también esto como CEO de CL Grupo Industrial? Sí, muy interesante lo que comentas también, ¿no? Porque nos hemos dado cuenta en este proyecto de estandarización de indicadores en todo el grupo, ¿vale? Nos hemos dado cuenta, pues, que hay procesos que a pesar de tener sistemas que los soporten, pues la gente sigue utilizando Excel, ¿no? O sigue utilizando papeles, ¿no? Entonces, el equipo del dato lo que ha aflorado es eso, ¿no? Es una, si quieres, entre comillas, una falta de uso de los aplicativos, ¿vale? Y el no tener el dato digitalizado, el no tener el proceso digitalizado, al final lo que no te permite es medirte y tampoco mejorar, ¿no? Porque de esto va el dato, ¿no? De toma de decisiones en base a la información de la que dispones. O sea, no tiene más. Quizás ahora estamos yendo un paso más allá y empezar a hacer pues predictivo, ¿no? Es decir, oye, mira, los cuadros de mando hasta ahora en las empresas lo que hacen es, oye, ¿cómo lo has hecho esta semana? ¿Cómo lo has hecho el mes pasado? ¿No? Siempre vamos como mirando hacia atrás. Ahora nosotros lo que estamos procurando es, con los datos que tenemos, proyectarlos e intentar anticiparnos a lo que pueda pasar. ¿Vale? Esto es un poco, yo creo que el cambio de paradigma que estamos, yo creo que todas las empresas involucrados, ¿no? Pero volviendo a lo que decías, sí que es cierto que hay operarios o personas en las organizaciones pues que tienen sus Excels, bueno, yo creo que todos, ¿no? Tienen sus propias Excels donde, oye, a pesar de tener el dato en el sistema, pues a ellos les gusta bajarse los Excels, hacer no sé, un buscar V, ¿no? Entre los Excels, montarse su propio informe y tal, ¿no? Entonces, bueno, cuando ves todo esto, pues como mínimo lo que estás viendo es que las empresas ya, cada maestrillo tiene su librillo, ¿no? Y esto para nosotros es fatal en una empresa como nosotros, en la que lo que buscamos es la estandarización de los procesos, la estandarización de los informes, la estandarización absoluta, ¿no? Para ser realmente eficientes y poder competir en el mercado. Entonces, estamos trabajando muy duro, ¿vale? En identificar todo lo que se está haciendo fuera de sistema, ¿vale? Y, eh, y entender esas causas. Que las causas pueden ser, oye, o que el usuario, mira, nadie le ha explicado cómo funciona el sistema, ¿vale? O que el usuario efectivamente está ejecutando un proceso que, oye, que no sabíamos que se estaba haciendo. Entonces eso nos obliga, o sea, obliga al departamento de aplicación a lanzar un proyecto para poder digitalizar ese proceso, es decir, montar un sistema que lo soporte, ¿no? O simplemente hay gente que, oye, por decreto 33 no le da la gana de usar los sistemas, ¿no? En esos casos sí que nosotros lo escalamos, ¿vale? Cuando detectamos esto, lo escalamos y a esa persona, pues bueno, se le hace entender
que tiene que usar los sistemas de información, ¿no? Porque por este motivo que te digo, no es tanto fiscalizar, ¿vale? Que no me gusta incluso la palabra, ¿no? Pero yo creo que es que tienen que entender las personas de la organización que cuanta más información aportemos en los sistemas, ¿vale? Más información, o sea, dispondremos de más información para tomar decisiones, ¿vale? Y ahora es cierto, y también vuelvo otra vez al tema del COVID, que desde el COVID todo está cambiando muy rápido. O sea, vivimos en un mundo completamente volátil. O sea, a nosotros nos ocurre que hay ciertas empresas que en el primer trimestre van como un tiro, ¿vale? Tenemos una cantidad de pedidos brutal y el segundo trimestre se desploman las ventas. O sea, eso a nosotros nos ha ocurrido en el 2023, ¿no? Entonces, si no tenemos toda la información que nos permite analizar esto, y estoy hablando desde un CRM, desde los sistemas corporativos ERP, desde la información, los datos que tenemos en nuestras máquinas de producción, desde las quejas de los clientes. O sea, si no disponemos de ese dato digitalizado, pues seremos incapaces de analizar esos motivos, ¿no? Y anticiparnos, porque yo creo que ahora esto va de anticiparse. Es decir, las cosas cambian muy rápido, pero si somos capaces de analizarlo prácticamente online, eh, y ver el cambio de la tendencia lo antes posible, pues tendremos esa ventaja competitiva con respecto a a nuestros competidores. Y de esto va. Ahora, que el dato está en Excel o en papel, pues entonces pues será imposible que alguien se dé cuenta si hay un cambio de tendencia, ¿no? Total, total. O sea, si esto tienes, si el comercial no registra en el CRM los pedidos o las conversaciones que está teniendo con diferentes nuevos prospectos, ¿no? O sea, pues dices, ostras, hemos vendido menos porque tardamos 90 días en vender y en enero no se registró ningún prospecto. Entonces, esto puede ser por aquí, pero es que igual los tenía anotados en un papel. Entonces, al final vas a tomar decisiones erróneas en base a cosas que no son la realidad que está pasando. Pero es lo que dices, o sea, si tienes todo cruzado para detectar estas cosas, o sea, va a ser mucho más rápido. Aquí, o sea, tenéis, o sea, este equipo de data un poco transversal, pero las compañías también hacia abajo, dependiendo de la dimensión que tengan, también tienen sus propios equipos que se conectan sobre vuestros data lakes o como lo tengáis montado esto, Ujú. para poder hacer también sus informes y sus reportings internos, o solo depende de vosotros esto. Sí, a ver, nuestro equipo del dato tiene diferentes subequipos, si quieres, ¿no? El equipo, digamos, hay un equipo que lo que hace es lo que acabas de decir, ¿no? Es decir, subimos a nuestros data lakes corporativos, ¿vale? Que aquí estamos también apostando por tecnología Microsoft, por Azure, y ahí tenemos montado un data lake eh, en el que luego nuestros equipos también corporativos pues crean los cuadros de mando, etcétera, ¿no? Pero ese dato está disponible a toda la organización. Es decir, que si en alguna planta necesitan un informe ad hoc por los motivos que fueran, pues pueden engancharse a nuestro data lake corporativo y generar su propio cuadro de mando o su propia analítica, ¿no? Yo creo que yo creo que IT ahora, la visión del dato es casi poner a disposición de la organización el dato, ¿vale? Y luego quién lo consume, pues dependerá del caso, ¿no? Podrá ser el propio, en CL Grupo Industrial, podrá ser el propio departamento corporativo del dato, pero puede ser también el departamento de compras, puede ser también el departamento de producción de una planta en concreto, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que el consumidor del dato tenderá a que sea potencialmente cada usuario de la organización, ¿no? O Ujú. sea, cada uno en su área, ¿no? De actuación, pero también es cierto, o nuestra visión al menos así es, ¿no? Que los usuarios cada vez serán también, o todos tendrán una componente de analítica, ¿vale? Y me da igual el nivel que estén. O sea, aunque yo sea en administración, una persona que lo único que hace es, oye, gestionar facturas, por decirte algo, oye, ¿por qué no esa persona puede tener acceso también a cuadros de mando sobre su proceso, ¿no? Y cada día antes de entrar dice, oye, mira, pues hoy he procesado tantas facturas, mira, cada vez, oye, se están haciendo mejor el trabajo porque se cotejan automáticamente en el 98% de los casos, no sé. O sea, creo que el futuro de las compañías va porque o tiende a que cada empleado, ¿vale? En mayor o menor medida, es decir, pues cuanto más alto estés en la organización, ¿no? En puestos más, si quieres, de directivos, pues ahí gestionarás mucho el dato, ¿no? Gestionarás mucho la información que te dan las plataformas del dato. Pero incluso personas en niveles más bajitos de la compañía
deberán también utilizar el dato en su día a día. Es que es a lo que yo creo que tendemos, ¿no? Entonces, por eso digo que IT o el departamento del dato, uno de sus grandes objetivos es que ese dato esté disponible. Que esté disponible, además, dependiendo de los procesos, pues puede ser que sea online, en otros procesos, pues con que sea un dato pues que con 24 horas, ¿no? Es decir, que se cargue el del día anterior, les puede valer. Eso habrá que verlo en cada caso, ¿no? Pero nosotros tenemos es nuestro objetivo, ¿no? Poner el dato de todos nuestros sistemas de información, pues disponible a la organización. Y ahora que te hablas un poco del futuro, ¿no? O cómo piensas tú que va a ser, cómo va a avanzar, o sea, cómo crees que va a ser el trabajador un poco más analítico del futuro. Em, Hablando de perspectivas, ¿no? ¿Cómo ves el futuro de la tecnología dentro de los diferentes sectores en los que estáis, o también incluso en qué cosas estáis trabajando o empezando a explorar para decir, oye, pensamos que por aquí va a haber algo, ¿no? Ujú. A ver, yo creo que, bueno, la inteligencia artificial en nuestro sector, nosotros este año tenemos varios proyectos estratégicos definidos, pero buena parte de ellos están dirigidos a la producción y a la calidad, ¿vale? Es decir, te voy a poner un ejemplo, ¿eh? Nosotros tenemos papeleras, que las papeleras lo que fabrican son bobinas de papel, ¿vale? Nuestra materia prima es el papel reciclado. Papel reciclado, digamos que bueno, pasa por una serie de procesos, pero lo que se hace es pues limpiar de plástico, se hace con una especie de pasta de papel con agua, ¿no? Ujú. Y eso luego entra en una máquina que lo que hace es generar, seca ese papel reciclado, ¿no? Y lo convierte en unas bobinas de papel, ¿vale? Son como, para que me entiendas, como una especie de papel higiénico, pero de bobinas de 2 metros, ¿vale? Que Y luego que se pesa unas utilizan cuantas para, toneladas, ¿no? pesan Creo. unas cuantas toneladas, unas 2 toneladas, y luego se utiliza para fabricar cajas de cartón, ¿vale? Las Ujú. cajas de cartón habituales, ¿no? Entonces, en este proceso, a veces el papel se rompe, ¿vale? Entonces, esto supone pues, que paremos la máquina, que hagamos un empalme, que, bueno, perdemos tiempo, ¿no? Perdemos tiempo de producción y nuestra eficiencia, pues al final se reduce, ¿no? ¿Qué pasa? Que muchas veces no sabemos por qué se ha roto el papel. Puede ser porque la materia prima pues, no está mezclada de manera apropiada, puede ser porque la velocidad de la máquina sea excesiva, puede ser por las condiciones medioambientales, no sé, puede ser un montón de motivos, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de proyectos vemos aquí? Pues imagínate coger todas estas variables, tanto de externas como internas. Internas me refiero a nuestros PLCs, que tenemos un montón de señales, ¿no? Y poder identificar esos patrones. Es decir, oye, mira, cuando pasan estas 8 cosas se alinean, oye, el riesgo de una rotura de papel es del 60%. Con lo cual, oye, reduce un poquito la velocidad de la máquina o tienes que mezclar, no sé, la pasta del proveedor o la materia prima de otra manera, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, te he puesto un ejemplo, pero bueno, que esto es aplicable a todas nuestras empresas, ¿no? El cómo podemos disminuir las mermas por no calidad, ¿no? Entonces, ahí nosotros vamos a trabajar intensivamente este año, ¿vale? Y otra cosa que nosotros vamos a potenciar es pues lo que está ahora muy en boga, ¿no? Todo el mundo habla de ello, que es la IA generativa, ¿no? Y ahí nosotros también lo que queremos es ciertos procesos de la empresa que son, bueno, que no aportan demasiado valor o requieren pues mucho trabajo, pues que la IA generativa en el puesto de trabajo nos pueda ayudar. O puede ser, pues no sé, contratos, ¿no? Tenemos algunas empresas que trabajan con ciertos clientes, pues que simplemente cerrar un contrato, pues es algo muy costoso, ¿no? Que nos lleva semanas o incluso meses, ¿no? Oye, la IA generativa, pues ahí nos puede ayudar, ¿no? A revisar las cláusulas, a ver qué tiene este contrato que no tenía el anterior o qué otra cláusula podemos añadir para que nos cubra, no sé. O sea, ahí yo creo que a las empresas se nos abre un mundo con la IA generativa y nosotros pues estamos lanzando también proyectos en ciertos departamentos, ¿vale? Para que y no estamos pensando tanto en, venga, vamos a automatizar procesos, no, no, yo creo que es una ayuda, ¿no? Es una ayuda a nuestro día a día que nos permita ser, pues, ser mejores, ¿no? En nuestro trabajo. Entonces,
El futuro yo sí que lo veo que la IA se va a convertir, la IA generativa al menos, se va a convertir en otra herramienta más. O sea, hasta ahora se preguntaba igual en las entrevistas de trabajo si sabes, no sé, ¿sabes SAP? Ah, pues mira, qué bien, ¿no? Porque nosotros también tenemos SAP, ¿no? Ahora ya lo que se va a pedir seguro es, oye, ¿cómo te desenvuelves con la IA, ¿no? Y esto es algo que ha venido para quedarse. eh, y tenemos que también en las empresas pues fomentarlo, ¿no? No esperar a que pase algo. O sea, es que esta tecnología además es muy fácil de implantar. Yo la ventaja que veo con respecto a otras cosas es que, a ver, en una mañana te explican un poco cómo hablar, ¿no? O cómo meter esos prompts en la IA generativa y, joder, es que puedes empezar ya a ser productivo desde el Muy minuto rápido. uno, ¿no? Cosa que en otras tecnologías, vamos, no pasa ni de lejos, ¿no? Entonces yo creo que las empresas, pues aunque nos dé un poco de vértigo, ¿no? O tengamos esos miedos al principio, pues aquí tenemos un filón y tenemos que potenciarlo, ¿no? Que antes me decías, oye, ¿cuál es el rol del CIO? Pues yo creo que esto para las empresas es una gran oportunidad y tenemos que meternos de cabeza, ¿no? Y fomentarlo y potenciarlo y hacer entender a la dirección, que afortunadamente nuestra dirección apuesta mucho por la innovación, hacerles entender que esto es importante, ¿no? No hay que quedarse atrás. Y respecto a esto, o sea, dos preguntas. O sea, ¿cómo trabajáis esto con los equipos? ¿Tratáis más de lo que decías? ¿Hacemos una jornada y os explicamos cómo funciona esta IA y os empoderamos a utilizarla? ¿O va más de que vosotros identifiquéis oportunidades y casos de uso donde tiene que hacerse y que hagáis vosotros proyectos desde más de la parte de tecnología? Ujú. Vale, a ver, respecto al negocio, vamos a lanzar, como no puede ser de otra manera, ¿no? Una prueba de concepto o un mínimo producto viable, ¿no? Y hemos elegido a ciertas personas de diferentes departamentos, los key users, ¿no? Gente que además sabemos que les gusta la tecnología, ¿no? Entonces, o sea, hablo en futuro porque esto lo vamos a lanzar ya en enero, ¿vale? Lo que vamos a hacer es, primero una sesión, si quieres, formativa de un par de horas, ¿vale? Que entiendan un poco qué es esto de la IA generativa, que muchos ya lo saben, pero bueno, habrá gente que no. Y en esa sesión también vamos a identificar casos de uso muy concretos, ¿vale? Y a partir de ahí, lo que vamos a ayudarla a hacer es un seguimiento, ¿vale? Y ver cómo se están desenvolviendo con la IA generativa, ¿vale? Y luego lo que vamos a hacer es medir esos resultados, ¿vale? Probablemente además cogeremos personas que hacen el mismo trabajo en diferentes empresas para ver cada uno cómo la está aplicando y luego poder comparar, que es el modelo, el benchmark que a nosotros nos encanta en las empresas, ¿no? El juntar a personas de mismos departamentos y que entre ellos hablen, ¿no? Y puedan compartir sus experiencias, ¿no? Entonces, esa es la primera fase, la primera prueba de concepto que vamos a hacer y a partir de ahí, pues nuestra idea es desplegarlo, seguir desplegándolo en otras áreas de la organización, ¿vale? Eso respecto al negocio. Y respecto a IT, este año ya hemos empezado a utilizar Copilot, ¿vale? Para programación y también ChatGPT, ¿vale? Ahí no, lo podemos utilizar tanto para programación como, oye, programamos nosotros, le pasamos el programa a la IA generativa y también la IA generativa nos puede decir, oye, mira, pues esto no está bien programado. O nos puede dar ciertos consejos. Oye, mira, que esta variable, mira, defínela de esta manera. O sea, es casi también como una especie de filtro al que pasamos nuestros programas, ¿no? Ujú. Y la verdad que eso ya lo hemos empezado a usar ahora en el 2023 y bueno, es como todo, ¿no? Hay personas del equipo que lo están adoptando casi en su día a día, otras que le está costando un poco más, pero también creemos que a nivel de programación, pues la IA generativa aporta muchísimo, ¿no? Y lo que te digo, la programación del futuro va por ahí, ¿no? Con lo cual, cuanto antes estemos ya metidos en la ola, mejor. Y la otra que tenía respecto a esto es, ¿cómo partes tu tiempo respecto a la parte de tecnología y a la parte de innovación y futuro, ¿no? Es decir, o sea, ¿cómo es un poco tu gestión de agenda para poder decir, oye, tengo que pararme o tengo que preparar a parte de mi equipo, en prepararse para ver qué es lo que está pasando en el futuro y que nos anticipemos para que esto Mm, se aplique, ¿no? ujú. Sí, nosotros cuando definimos el plan de transformación digital para el año siguiente, lo que antes hemos hablado, hay una parte que dedicamos a la innovación, ¿vale? Es decir, nosotros
sí que apostamos porque un porcentaje de nuestros proyectos pues estén vinculados a la innovación, ¿no? Aunque sean pruebas de concepto pequeñitas, ¿vale? Pero tenemos que probar las cosas, ¿vale? Por ponerte ejemplos, pues mira, nosotros hasta ahora pues no hemos explorado la minería de procesos, ¿vale? No es algo en lo que hayamos invertido demasiado tiempo. Pues bueno, este año sí que queremos lanzar algo al respecto. O proyectos sobre lo que ahora se habla mucho de la observabilidad, ¿no? Pues bueno, queremos lanzar también alguna control tower del departamento de supply chain. Es decir, nosotros, más que hacer proyectos de innovación grandes, lo que apostamos es por POCs, pruebas de concepto con casos de uso muy concretos, en los que creemos que incluso la POC nos puede generar un impacto en el negocio, ¿no? Entonces, lanzamos a lo largo del año varios proyectos. Sí que es cierto que o sea, si lo que quieres que te comentes a nivel de porcentaje cuánto es innovación y cuánto no, pues te diré que innovación es un porcentaje pequeño, ¿vale? Pequeño porque, claro, tenemos tal cantidad de negocios y de proyectos importantes que obviamente la maquinaria de la ejecución de proyectos no para, ¿no? Mm. Pero los proyectos de innovación a veces se convierten en que si les vemos que tiene mucho valor, el año siguiente se convierte en un proyecto estratégico. Es decir, que da el salto de una prueba de concepto a proyecto estratégico, ¿no? Como nos pasó, por ejemplo, cuando implantamos el CRM, ¿no? Que parecía que iba a ser una prueba de concepto y ahora se ha convertido en un proyecto estratégico en la organización, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que otra patita que tienen los CIOs es esa, ¿no? El escuchar al mercado y sobre todo hacer benchmark con otros compañeros, ¿no? Con otros CIOs de otras organizaciones y da igual que sea el mismo sector porque al final la tecnología es tecnología y ver cómo hacen o qué están haciendo otras empresas en otros sectores nos puede dar muchas pistas, ¿vale? Por eso yo creo que es también muy interesante que tengamos esa relación entre nosotros, ¿no? Entre los tíos de las diferentes compañías. Oye, ya para acabar, o sea, yo me llevo varios aprendizajes, pero quiero saber cuáles son los tuyos, ¿no? De tu experiencia como CEO de CL Grupo Industrial, de cuál es el mensaje pues, que le hubiese gustado decirle a Borja hace 5 o 6 años, ¿no? De, oye, prepárate para esto. Gestión del cambio es uno, ya, este ya me lo he anotado. Sí, sí, a ver, yo te diría que definir una buena metodología de proyectos es clave, ¿no? Porque si esto no se gestiona bien, hay cierto rechazo a la ejecución de los proyectos de transformación digital, ¿vale? Entonces, cuando una compañía ve que el equipo de IT ejecuta los proyectos, bueno, equipo IT o los equipos que colaboran en transformación digital, pues los proyectos finalizan con un éxito, ¿vale? Pues esto motiva a seguir ejecutando este tipo de proyectos, ¿no? Entonces yo creo que la metodología de proyectos es clave, ¿no? Y yo creo que al final, al menos en nuestra compañía, es por lo que más se nos mide, ¿no? El decir, oye, mira, vosotros tenéis que ayudar al negocio, o sea, tenéis que ayudarles a vender más o a disminuir costes. O sea, nosotros cada vez tenemos un rol más importante en las compañías porque prácticamente todos los proyectos de cualquier tipo que se ejecutan requieren tecnología. Entonces, esa es una, ¿vale? El poder ejecutar los proyectos con éxito. La segunda, yo te diría que es la priorización de los proyectos, ¿vale? Es decir, si le hacemos caso al que más chilla, ¿vale? Probablemente lo que estemos haciendo es invertir recursos en proyectos, pues lo que os decía antes de la matriz, ¿no? Que no están teniendo un impacto alto en el negocio, ¿no? Simplemente vamos a tapar agujeros, ¿no? O si queréis, o a ir con la manguera Apagando fuegos. pues eso, apagando fuegos, ¿no? Entonces yo creo que hay tener esa visión estratégica del plan de transformación digital, es decir, poner encima de la mesa todas las necesidades del negocio. De ahí nacen los proyectos, ¿no? Compartirlos con los directores generales, ¿no? Darles esa visibilidad y transparencia, ¿no? Ver con ellos qué proyectos se van a ejecutar de manera inmediata y cuáles se van a posponer. Yo creo que esa visión, ese plan de transformación digital debe estar alineado con la estrategia de la empresa y debe compartirse con toda la organización, ¿no? Creo que ese ejercicio de transparencia, de visibilizar los proyectos que se van a hacer, para mí es clave, ¿no? Porque la transformación digital no es responsabilidad de IT, ¿vale? Esto que quede claro.
Esto es la responsabilidad de toda la organización, ¿vale? Del negocio, de eficiencia de procesos y de IT. Bien, esos son los que lo ejecutan, pero el éxito es de todos, ¿no? Y el fracaso también es de todos, ¿no? Con lo cual yo creo que ese es otro punto importante. Y por último, sí comentar pues lo que hemos hablado en el último punto, ¿no? Que es la innovación. Yo creo que las empresas que no estén en la rueda de la innovación, ¿no? Decía el otro día, ¿no? Que hablando con la propiedad me decían, oye, mira, he leído una frase que me ha encantado, ¿no? Que dicen que en el año 2030 solo habrá 2 tipos de empresas, ¿vale? Las que usan inteligencia artificial, ¿vale? Y las que ya no están en el mercado, ¿no? O sea, es decir, que o abrazamos, y te hablo de IA como puede ser cualquier otra tecnología que aporte valor, ¿no? O sea, si nos tapamos los ojos y nos volvemos cómodos, ¿no? En nuestro asiento y decimos, oye, pues seguimos haciendo las cosas como antes, sin complicaciones y tal, pues bien, pero la empresa al final puede tener un riesgo de quedarse atrás, ¿no? Entonces, es responsabilidad nuestra, aunque ya sé que es meterse en más jardines, si quieres, ¿no? En tener, pues oye, pues más proyectos abiertos, si quieres, pero es que estamos jugando con el futuro de las empresas. Entonces, si nosotros que muchos proveedores, ¿no? Yo aprendo mucho con los proveedores, sinceramente, la verdad. Te bombardean por LinkedIn y tal, pero yo sí que dedico tiempo a escucharles, el que puedo, ¿no? Pero sí que dedico tiempo a escucharles porque aprendo con esas entrevistas, esas reuniones, ¿no? Entonces, es responsabilidad de los responsables de IT el lanzar proyectos de innovación, ¿vale? Y afortunadamente también, ahora es que vivimos en un mundo en que la tecnología es que es barata. Antes, implantar un proyecto de cualquier tipo estábamos hablando de cientos de miles de euros, pero es que ahora con poquitos euros puedes lanzar proyectos como el que os he comentado de la IA generativa, ¿no? Entonces, esto es una gozada y tenemos una suerte de tener esto, de este tiempo, este tiempo que estamos viviendo ahora, y hay que aprovecharlo, porque no es lo mismo decirle a la organización que me va a costar un piloto de IA generativa 500.000 euros, que me va a costar 5.000 euros. Es que, ¿qué te va a decir? Pues hazlo. La dirección te dirá que lo hagas, ¿no? Y lo pruebes y que luego, oye, le presentes un informe con las conclusiones. Entonces, bueno, eso sería un poco lo que yo le diría al Borja del pasado, ¿no? Y que esté más al tanto, o sea, es decir, hace 5 o 6 años, ¿no? O sea, haber estado más al tanto de temas de inteligencia artificial, sí que es cierto que comparto lo que dices, ¿no? O sea, lo que decía vuestro presidente, o sea, es que dentro de 7 años va a haber 2 tipos de empresas, las que usan inteligencia artificial y las empresas que van a estar cerradas. Y es que lo tendremos en nuestro día a día, como comentabas, pues tanto para programar, para preguntarle cómo es un proceso nuestro interno, o sea, como asistentes estará, como tenemos pues Excel hoy o el email, lo tendrás como una pestañita más abierta, un chat más en Teams o donde sea, al que le preguntarás cosas y que te irá respondiendo y te irá dando asistencia o que te ayudará en cualquiera de las cosas que hagamos, ¿no? O sea, yo creo que iba a ser, o sea, ya viendo ya solo la vista hacia atrás durante este año de cómo empezamos finales 2022 a cómo estamos ahora, finales 2023, o sea, el cambio ha sido brutal, ¿no? Entonces, en 7 años es lo que dicen ellos, ¿no? Oye, Borja, súper interesante esta conversación. Muchísimas gracias por tu tiempo y por compartir los aprendizajes. Un placer tenerte aquí. Pues gracias a vosotros por la invitación. Y a los que habéis llegado hasta aquí, recordaros que dentro de 15 días volveremos a sacar otro episodio. Hasta luego, muchas gracias. Innovation Takes Guts. Hablamos sobre empresas disrumpiendo sus propias industrias, innovación corporativa y corporate venturing. Un podcast by Vico que cuenta cómo las corporaciones revolucionan el sector digital. Con Bryce Comesaña, porque innovar no es para suicidas. No hacerlo, sí.